Hola, ¿qué tal amigos de Paralelo 90 MX? Gracias por estar conectados con nosotros. El equipo de Paralelo 90 decidió en esta ocasión no presentar el trabajo que ya teníamos listos para ustedes relacionado con el medio ambiente y en cambio decidimos realizar este video desde casa, desde el hogar, por la preocupación que está representando el COVID-19 en todo el mundo, en el país, pero también en nuestro estado de Veracruz. Por eso decidimos llevar a cabo, presentarles a ustedes algunos puntos importantes que debemos de tomar en cuenta, algunas cosas que debemos entender para no alarmarnos, pero sí para tomar medidas adecuadas. Hace unos días el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer información importante relacionada sobre este virus que nos explicaba precisamente qué significaba, cómo es que nos atacaba y de qué manera podría impactarnos en nuestra salud. Escuchemos. ¿Por qué razón? Porque es una epidemia causada por un virus que se transmite por la vía respiratoria. Cada vez que hablamos, tosemos, estornudamos, gritamos o cantamos, despedimos vapores o aerosoles de secreciones respiratorias y también gotas, pequeñas gotas de saliva, a veces son visibles, a veces son demasiado pequeñas para ser visibles. Ese material líquido proveniente de una persona infectada tiene una concentración importante de virus. Esos virus, si llegan a los ojos, la nariz o la boca de una persona susceptible, le van a causar la infección. COVID es la enfermedad. El virus se llama SARS-CoV-2, pero COVID es la enfermedad. El subsecretario de Salud dio a conocer esta sana distancia y lo ha externado durante varios días. Ha mencionado y ha recalcado que es importante mantener por lo menos 1,5 metros de distancia de otra persona para evitar este contagio y sobre todo evitar los espacios saturados de personas. Por ello, la importancia y esta recomendación que hace. Evitemos ir a lugares concurridos, eso va a ayudar a cada una y uno de ustedes, a cada uno y una de nosotros, a que no nos contagiemos. Y eventualmente, si tenemos enfermedad, a que no contagiemos a otros. Hay que conservar una sana distancia. Reitero, esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta República, quédate en casa. El subsecretario ha mencionado también sobre esta curva de crecimiento de los casos y es importante entender que entre más rápido se dé este crecimiento o de una alza pues muy rápida, podría generar algo que preocupa al gobierno federal y que nos debería de preocupar también a nosotros, que sería el no tener el abasto suficiente en los hospitales, el saturar los hospitales de personas enfermas en tan solo unos días. Por ello, la recomendación de quedarse en casa es muy importante. El subsecretario lo explica de esta manera. No es posible, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, evitar la epidemia. Y esta fase difícil conlleva el peligro grande de que se saturen los hospitales. Y la saturación de hospitales con casos graves puede implicar el riesgo de que no sea posible atenderlos y tengamos muertes, que de otra manera serían evitables. Con esta medida de quedarnos en casa, también se viene otra preocupación paralela a la enfermedad, que es la economía. Muchas personas se preocupan o se preguntan qué va a pasar si la economía de nuestro país se paraliza. Y esto pues preocupa a todos, tanto a las personas que se encuentran en el hogar y que tendrán que salir en un momento dado a consumir o a comprar algún alimento, como las personas que viven al día con esta situación económica compleja. En las calles se observan aún personas que siguen trabajando, que siguen laborando. Hace unos días el subsecretario mencionó precisamente que se buscaba este término medio entre no afectar la economía, no dejar a las personas sin sustento, pero sí él señalaba como científico que era muy importante para él, era muy importante que nadie debería de estar en las calles y bueno, este tema llama la atención. En una sociedad tan desigual como la de México, a pesar de que es la economía número 14 del mundo, pero es profundamente desigual.
Entonces, uno no puede restringir tanto la actividad social y la actividad económica, porque entonces causaría uno un daño posiblemente irreparable para una gran cantidad de familias que viven al día, pequeños comerciantes, profesionistas independientes, pequeñas empresas. Esta parálisis parcial de la economía ya ha afectado varios sectores productivos de la sociedad veracruzana, el caso de los restauranteros, los transportistas, también algunos comerciantes. Sin embargo, esto podría empeorar, así lo ven los economistas y así se ha planteado por parte de las autoridades. Una vez que llegue la fase 3, el número de contagios se incremente, esto podría generar una parálisis mayor en la economía de nuestro país. Ante esto, bueno, agradezco al doctor en Economía y catedrático de la Universidad Veracruzana, Jorge Acosta Cázares, quien nos explica un poco cuáles podrían ser las causas, cuáles son las previsiones que tienen ellos como economistas de la economía a nivel mundial, pero también a nivel de nuestro estado y de nuestro país, y sobre todo, qué opciones hay para los pequeños empresarios. En este contexto, el escenario que se ha venido dando, y no solo por el contexto internacional, sino por las políticas económicas que se están adoptando en el país, han venido bajando el nivel de crecimiento, la expectativa del nivel de crecimiento de la economía mexicana. A los empresarios, a los microempresarios, aquellas personas que tienen pues un negocito pequeño, sobre todo de servicios, cocinas económicas, restaurantes, buscar alternativas de cómo poder comercializar sus productos. Y yo les recomendaría sobre todo a esta parte de la población de los taxistas que busquen alternativas de cómo no tan solo tener que llevar personas, porque esto ha disminuido, sino de prestar ese servicio, sino también buscar ponerse de acuerdo con estas micro y pequeñas empresas que se dedican a la prestación de servicios, de venta de alimentos, para poder llevarlos hasta la casa de las personas que se encuentran en cuarentena. Es entendible esta necesidad económica de tener que salir a las calles para vender algún producto, de tener que ofrecer algún servicio. Sin embargo, hay personas que se han negado a creer que exista este virus. Incluso hay personas que se niegan a atender estas recomendaciones que ha hecho la Secretaría de Salud Federal. Pero ¿a qué se debe todo esto? Y agradezco también bastante a Eric Galán Castro. Él es doctor en Ciencias Sociales y también es investigador del CONACYT, porque tiene una postura interesante relacionada con la politización de esta problemática. El llevar a la política o de politizar estos tipos de temas preocupantes o importantes de nuestro país ha generado precisamente que muchas personas no crean en esto. Ante eso, la coyuntura del COVID-19 nos agarra de súbito. Entonces, evidentemente, pues la opinión pública actualmente, la ciudadanía está, digamos, en esta encrucijada entre si creer o no creer, que de alguna manera todo esto se ha politizado y que de alguna manera se ha hecho. Entonces, evidentemente, esto genera esta desconfianza. Ahora, sin embargo, ¿qué hacer al respecto? Lo primero que hay que considerar es que hay que superar esta polarización política que está presentándose. Es una amenaza común, no es una amenaza que solo esté afectando al nuevo gobierno o solamente esté afectando a los grupos opositores al régimen, y que atender las indicaciones de sana distancia tiene que ser considerado un tema de bien común, no solamente la imposición de una agenda tardía o temprana, como se quiera pensar. Yo creo que en este sentido hay que ser muy claros. El llamado a quedarse en casa es un llamado a la protección de todas y todos. Ante esta negativa de las personas de no acatar estas recomendaciones, de no tomar en cuenta estas medidas sanitarias, hay voces que señalan que se deben tomar acciones más fuertes, el caso del uso de la fuerza pública, el caso del uso del ejército, como se ha dado en otros países, esos llamados toques de queda que mantienen a las personas en sus hogares prácticamente a la fuerza, son algo que se ha puesto en la mesa de la opinión pública. Sin embargo, el gobierno federal señala que no es
recomendable, señala que no son las medidas, aunque la Constitución precisamente lo permita en su momento, sin embargo, buscan no llegar a estos extremos. El sentimiento público es que se necesita hacer algo, pero decimos con claridad, ese algo lo tenemos que hacer todos, todas. No nos esperemos a que nos venga del gobierno. No es deseable en el manejo de una epidemia llegar a situaciones extremas como las que hoy vemos en Europa, donde se declaran formalmente estados de excepción y se suspenden las garantías constitucionales y se usa la fuerza pública para reforzar las medidas de salud pública. No es deseable. Entonces hacemos un llamado enérgico, enfático, inconfundible a quedarnos en casa, todas y todos. Es la mejor vía que voluntariamente, conscientemente, decidamos quedarnos en casa, todas y todos al mismo tiempo. Estos son algunos de los puntos que consideramos son importantes, por los cuales decidimos realizar este video, para que usted comprenda por qué es necesario quedarse en casa, por qué estamos haciendo esto desde casa, desde el hogar, precisamente para contribuir con este llamado que hace la Secretaría de Salud Federal, lo que llaman los expertos una sana distancia, y evitar precisamente también el contagio masivo que podría acarrear consecuencias graves en nuestro país. Por eso el llamado, insistimos a que se quede en casa, a que se quede conectado con Paralelo 90 durante este periodo, que es un mes, así lo señala la Secretaría de Salud Federal. Gracias por estar conectados con nosotros, manténganse en las redes, manténganse conectados y quédense en casa.